Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Hoy día quería tratar un asunto que muchas veces lo he tratado del pasado y tiene que ver con un artículo que publicó la sociedad Watchtower en 1991, del 1 de diciembre, en la página 7, que quiero recordárselas a ustedes. La vamos a leer juntos nuevamente, y se trata de la siguiente atalaya. En la atalaya de fecha 1 de diciembre de 1991, que pueden ver ustedes en pantalla, en la página 7, bajo el subtítulo ¿Cómo escoger la religión correcta?, la sociedad Watchtower dio esa guía para poder determinar cómo escoger la religión correcta, diciendo como sigue: ¿qué guía podemos tener para seleccionar la religión correcta? La Enciclopedia Universalis tiene razón cuando recalca la importancia de la verdad. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Repito esto nuevamente: la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Como han podido observar ustedes, la sociedad Watchtower nos dio la guía, el camino para poder nosotros determinar cómo escoger la religión correcta. Entre tantas religiones que existen y claman ser la verdad, uno de los detalles que la Watchtower dice que uno tiene que guiarse, fijarse, prestar atención, es que esta religión en la cual ustedes están involucrados hoy en día realmente está enseñando la verdad de la Biblia. Y si notamos o tenemos la mínima sospecha o tenemos la evidencia clara que esta religión en la cual estamos perteneciendo está enseñando mentiras, entonces tenemos que tener una actitud de salirnos de ella y tratar de buscar cuál es la religión correcta, que se ajusta a la verdad de la Biblia, que no enseñe mentiras, que no enseñe mitos, fábulas, cuentos de hadas, que no sea un falso maestro. Y para eso la guía es, según la Watchtower, como hemos visto, es ver si esta religión enseña mentiras. Hay religiones que cambian sus doctrinas con la excusa de que Dios les ha dado una nueva luz más brillante de entendimiento. Eso no puede ser una luz más brillante. El pastor Russell decía en la talla de febrero de 1881, en la página 188, dijo que una nueva luz de verdad da más luz a una luz previa, sin contradecirla, sin cambiarla, sin abolirla, ni reemplazarla por otra diferente. Esa luz que está encendida, se le pone otro foco de luz adicional para que brille más, y después, si viene otra luz más, se pone otro foco de luz. Ya son 3 focos que están encendidos, ninguno puede apagarse, porque justamente el foco siguiente va a dar más luz a lo anterior o a las luces anteriores. No podemos ir pagando y prendiendo luces a cada rato, porque sería una luz titilante. Pero eso es lo que pasa con la ciudad Watchtower, por ejemplo, que da una enseñanza como una verdad, como una luz de que Dios ha dado a su debido tiempo como la verdad, y cuando pasan los años la descartan, la tiran al tacho de basura y ponen en su lugar otro foco de luz con otro color de luz. Eso no se ajusta, no calza con el concepto de una luz más brillante de comprensión, tal como se llama el pastor Russell, diciendo que una luz nueva de comprensión añade más información a la anterior sin variar un ápice de lo que se dijo anteriormente, porque el dador de esas luces anteriores es Dios, y Dios no puede dar luces falsas o luces turbias, oscuras, porque Dios es un Dios cristalino, claro, es la verdad, según Salmo 31:5. Dios es un Dios de verdad, no de luces oscuras, no de medias tintas, no de medias verdades, sino es claro. Y si da alimento a su debido tiempo a su Hijo de Jesucristo para que se lo dé a su esclavo fiel y secreto, tiene que ser una luz verdadera. Ese es el criterio. Pero la Watchtower da una luz como una luz a su debido tiempo de Jehová Dios, que se lo da a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo a su esclavo fiel y secreto. Pero pasan los años y resulta que esa luz era falsa, estaba equivocada, que no era así. Por ejemplo, los testigos de la Watchtower enseñaban que en 1914 había empezado la gran tribulación con la Primera Guerra Mundial, y que en 1918 se detuvo la Primera Guerra Mundial y Dios había dado una
tregua, un pequeño lapso de interrupción para que pudieran actuar sus ungidos y pudieran salvar a más personas. Y que esta gran tribulación que se había detenido en el final de la Primera Guerra Mundial de 1918, se iba a enganchar con la segunda parte de la gran tribulación, con el Armagedón. Y no ocurrió nada. No vino el Armagedón después de 1918. Entonces la Watchtower se vio la necesidad en 1970 de cambiar esta doctrina en el mes de junio. Es decir, que la gran tribulación no empezó con la Primera Guerra Mundial, que fue un error, que en realidad fue una falsedad. Haber afirmado por tantos años que la Primera Guerra Mundial fue el significado de la gran tribulación. Entonces la Watchtower tuvo que reconocer que la gran tribulación todavía estaba para el futuro, es decir, que todavía no ha comenzado, sino está para adelante. Gran cambio. Eso no puede ser una luz más brillante. Esa es una luz que se prende y se apaga. La anterior, que estaba prendida, se apagó para entrar en su lugar otra diferente, en su lugar, con otro color de lámpara de luz, que nos decía ahora que la gran tribulación estaba todavía para el futuro. Entonces acá podemos detectar un caso típico de una religión que enseña mentiras. Entonces, si vamos a seguir el concepto de la Watchtower, usted dice que para tener la guía de saber cuál es la religión correcta, tengo que ver primero si esta organización está enseñando mentiras. Y si enseña mentiras, entonces hay que descartarla porque no es la religión verdadera. Otro caso que a mí pues me resulta realmente anecdótico es el que tiene que ver con el año de 1935. El año de 1900, antes de entrar al año 1935, les recuerdo que hasta antes de 1935 se creía la enseñanza que había impartido el pastor Russell, diciendo que los ungidos heredarían los cielos, que formarían parte del reino con Cristo, que reinarían con Cristo como reyes y sacerdotes, que apenas morían se iban a los cielos, y que estos ungidos tenían esperanza celestial. Y solamente existía una esperanza en esa época. La única esperanza para todos los estudiantes de la Biblia era la ir a los cielos. Y se hablaba de que la grande muchedumbre que se menciona en Revelación capítulo 7, versículos 9 al 13, esa grande muchedumbre que salió de la gran tribulación, esas personas heredarían los cielos también, pero haciendo una labor secundaria inferior a los ungidos de la manada pequeña, que serían reyes y sacerdotes con Cristo, que tenían una labor prácticamente servil para ayudar a los ungidos en los cielos, de la manada pequeña, que no habían hecho lo suficiente esta grande muchedumbre para ganar ese primer lugar dentro de los escogidos para ir a los cielos. Para el señor Russell, todos tenían la esperanza celestial, salvo la grande muchedumbre, que estos herían los cielos para hacer una labor secundaria. No existía la esperanza terrenal, para nada. Y esa era la enseñanza de Russell, que toda la esperanza del ser humano era una esperanza celestial. Los ungidos de la manada pequeña eran los que serían reyes y sacerdotes con Cristo, que eran los que ocupaban el primer lugar, y los seguían los de la grande muchedumbre que heredarían los cielos, como dije, para una labor secundaria para ayudar a los ungidos de primera categoría, de la manada pequeña. Esta concepción se mantuvo por muchos años en la sociedad. No existían dos esperanzas para los cristianos. Para Russell era una sola, la celestial. Cuando llegó el año de 1935, ya fallecido Russell en 1916 y estando Rutherford en la presidencia, estando en Washington, D.C., en 1935, dando un discurso en una asamblea, aclaró que lo que Russell había enseñado por muchos años no era la verdad, y que los de la grande muchedumbre, mencionados en Revelación capítulo 7, tendrían una esperanza terrenal, y que los ungidos que heredarían los cielos había cesado el número, ya se había completado el número en 1935, y que ninguno más iría a los cielos. Y por lo tanto se puede identificar a la grande muchedumbre cuál era su destino real final, que era heredar la tierra en un supuesto paraíso restaurado, y que solamente los ungidos de la manada pequeña irían a los cielos. Ya no existía esa esperanza celestial para todos los cristianos, los de la grande muchedumbre, que también heredarían los cielos para hacer una labor secundaria. Eso no era cierto, dijo, eso no es verdad. Vemos acá pues una dicotomía. Vemos que un presidente contradice la enseñanza del anterior presidente después de muerto un montón de años. Se ocurre decir que lo que Russell enseñó no era la verdad. Aquí vemos otro caso típico
de una supuesta nueva luz que contradice una anterior y deja al señor Russell y el que dio la luz a él como un par de mentirosos que hicieron mentiras por tantos años a tantos estudiantes de la Biblia que creyeron que también tendrían la esperanza de ir a los cielos para estar junto con los ungidos de la manada pequeña, aunque sea haciendo una labor secundaria. Entonces en 1935 en esa asamblea el señor Russell da un balazo de agua fría y se le ocurre decir, creo que el señor Russell, no era verdad, que la gran muchedumbre no iría a los cielos para hacer una labor secundaria para ayudar a los ungidos de la manada pequeña. Entonces, a partir de 1935 se definió que la grande muchedumbre tendría esa esperanza terrenal y una manada pequeña que iría a los cielos. Recién en 1935. Y que en 1935 se había completado ya el número y que nadie más iría al cielo. Entonces, a partir de 1935, un grupo que quedaba vivos en la tierra tomaron de los emblemas, que fueron como 52.000 y tantos en 1935, y el resto de la grande muchedumbre pues no se abstenían de tomarlo porque ya no tenían la esperanza de ir a los cielos sino estar en la tierra, y dejaron de tomar los emblemas, cuando antes todos los estudiantes de la Biblia, todos tomaban de los emblemas. Y de ahí viene pues una especie de cisma de lo que había enseñado Russell, que fue una falsedad, y ahora hay que actuar y conducirse de otra manera diferente. Un grupo toma de los emblemas y otro no toma, porque ya, según Rutherford, no sé dónde sacó esa idea, cómo lo supo, que ya acabó la demanda celestial, y cómo supo que se había completado el número. Él dijo que se había completado el número, pero nunca dijo cómo lo supo. Pero te digo, burros desde entonces querían todo lo que este hombre les decía, y seguían, no tomamos más, hasta ahí no tomamos más. Ellos no eran seguidores de Dios, eran seguidores de hombres, como vemos. Entonces cuando Rutherford dijo eso, todos los estudiantes de la Biblia de asamblea, el año 35 ya eran testigos de Jehová, en 1935. Todos los testigos de Jehová que estaban en esa asamblea en Washington, aceptaron esa enseñanza, pues porque lo dijo el señor Rutherford, pues. Pero nadie le preguntó, ¿cómo supo usted que se ha completado el número? Si durante 19 siglos la única que parece ha sido la celestial, ¿por qué a partir de 1935 ya se completó el número de 144.000? Ya están completos y ya no hay más. No hay más, inclusive tomando el resto ungido que participó del memorial en ese momento, que también irían al cielo después, completarían el número de 144.000, porque ya se había completado y que no se necesitaba ni uno más. Entonces la sociedad Watchtower tomó una definición de quiénes comprendían la grande muchedumbre y cuál era su esperanza a partir de 1935, y que el número, como repito, se había completado, ya el número de 144.000 se había completado con lo que ya estaba en el cielo, más el resto ungido que habían participado en el memorial ese año de 1935. Todo eso no, formaban 144.000, que eran la clase de esclavo fiel y discreto. Bueno, queridos amigos, yo voy a mostrar a continuación a ustedes un par de revistas de Atalaya que quiero que ustedes sepan pues oficialmente lo que señala la Watchtower con respecto a 1935, que lo muestro a continuación para poder mostrar las pruebas pues de lo que señala la Watchtower. Por favor, quiero que presten atención a dos revistas de Atalaya, que varias más que tocó el asunto de 1935. Veamos pues a continuación. En la revista de la Atalaya en la fecha 15 de febrero de 1995, que pueden ver ustedes acá en pantalla, en la página 20, párrafo 6, la sociedad Watchtower dijo como sigue: lógicamente, el recogimiento del rebaño pequeño se acercaría a su fin cuando el número estuviera casi completo. Y los hechos muestran que el recogimiento general de estos cristianos, especialmente benditos, terminó en 1935. Sin embargo, se profetizó que durante el tiempo del fin, las otras ovejas aumentarían hasta convertirse en una grande muchedumbre que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Desde 1935, Jehová ha efectuado el recogimiento general de esta gran muchedumbre que tiene la esperanza de vivir para siempre en una tierra paradisíaca. En la Atalaya del 1 de octubre de 1997, página 23, la sociedad Watchtower dijo lo siguiente: en 1935 entendimos que la gran muchedumbre no representaba a una clase celestial secundaria, sino una clase que sobreviviría a la gran tribulación
y tendría la oportunidad de vivir eternamente en el paraíso en la tierra. Con este nuevo entendimiento, algunos que habían participado de los emblemas de la conmemoración se dieron cuenta de que su esperanza era terrenal y dejaron de hacerlo. Bueno, como hemos podido ver, queridos amigos, en esta horita atalaya, pues la Watchtower explicó este asunto de la asamblea en Washington y que ya el número de ungidos se había completado y que la esperanza de la grande muchedumbre era heredar la tierra para estar en un paraíso restaurado. Aquí está la prueba evidente de lo que sea la Watchtower, como la verdad, como la nueva verdad del señor Rutherford. Entonces nos preguntamos, ¿realmente la Watchtower enseñó la verdad de la Biblia durante tantos años, a 1935, diciendo que todos iban a los cielos y todos estaban convencidos que irían a los cielos y que la grande muchedumbre también iría a los cielos para hacer una labor secundaria, y después te enteras que eso es una mentira con la excusa de una nueva luz más brillante que deja la luz previa como una mentira? ¿Eso es enseñar la verdad? Bueno, queridos amigos, para dar fin a esto, a esta sección que tiene que ver con las mentiras de la Watchtower, con lo que dijo el señor Rutherford con respecto a esa creencia que había impartido el pastor Russell con respecto a que todos los de la grande muchedumbre irían también a los cielos para hacer una labor secundaria, para ayudar a los ungidos de la manada pequeña. El señor Rutherford dijo que eso fue una mentira. Y si eso es verdad, que fue una mentira, entonces tomemos la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7, que acabamos de ver, que dice que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. El señor Rutherford dijo en 1935 en esa asamblea en Washington de que lo que había dicho el señor pastor Russell con respecto a la esperanza que tienen los de la grande muchedumbre de ir a los cielos para hacer una labor secundaria, para ayudar a la clase de resto ungido, esa clase privilegiada que eran reyes y sacerdotes, era una mentira, que no era verdad, que era una mentira. Entonces, si lo dice el señor Rutherford que es una mentira, la enseñanza que dio el pastor Russell, y el pastor Russell fue el fundador de la Watchtower de los estudiantes de la Biblia, hoy Testigo de Jehová, quiere decir que esta religión es falsa, pues, porque enseñó mentiras. Ahora, para confirmar esto, les voy a mostrar un video de un discurso que dio el señor Fred Franz, cuarto presidente de la sociedad Watchtower, contando lo que pasó en 1935 y qué fue lo que dijo el señor Rutherford con respecto a este asunto, pues, de la esperanza de la grande muchedumbre. Escuchemos bien atentamente de su propia voz lo que comentó el señor Frederick Franz, de lo que dijo en 1935 el señor Rutherford con respecto a esta esperanza de la grande muchedumbre que había enseñado el pastor Russell. Escuchemos pues, y verán ustedes que de la propia boca del señor Franz, él dice que el señor Rutherford dijo que lo que había enseñado el señor Russell fue una mentira. Escuchemos al señor Franz, por favor. At that time, we thought that the great multitude there mentioned, King James Version, was a secondary spiritual class. It was made up of those who had made a failure in gaining the topmost position as one of the 144,000 royal associates with the Lord Jesus Christ in heaven. And these failures, however, did not deny the Lord Jesus Christ, and they would prove their adherence to the Lord Jesus Christ as their Savior down to the very death. And in the resurrection they would be raised up as spirit creatures, and they would be secondary to the 144,000 kingdom associates of the Lord Jesus Christ. Well, there, at that Washington Convention in 1935, Brother Rutherford pointed out that
this was not true, and that this great crowd that the Apostle John describes there in Revelation chapter 7 was being made up of Christians who were just as fully and unreservedly dedicated to the Most High God as the remnant of the little flock were. So, we have the grandest of prospects set before us, and it's a great privilege to stand before you this morning and to rehearse all of these facts of theocratic history in your hearing, and I trust that you will remember some of these things and be strengthened in your faith and your... Y aquí vemos un caso más, de tantos que puedo mostrar, que la Watchtower enseñó por años una mentira a las naciones, a los estudiantes de la Biblia, a los testigos de Jehová de 1935 hasta hace 12 años atrás, sostenían todavía hasta el 2007, sostenía la Watchtower que esto era la verdad, que la grande muchedumbre que heredó la tierra y que la fecha de 1935 fue la fecha del cese, tope de la llamada celestial, y de ahí adelante nadie más podría ser llamado a los cielos. Eso se creyó hasta hace 12 años atrás, un montón de años, enseñando una mentira. Cuando en el 2007 la Watchtower, al ver que iban aumentando los ungidos que habían nacido después de 1935, algunos de ellos formando parte del cuerpo gobernante, como Anthony Morris y Jeffrey Jackson, que nacieron después de 1935, y se nombró ungidos del cuerpo gobernante en el 2004, 2005, fueron incorporados como nuevos ungidos del cuerpo gobernante, cuando ellos habían nacido después de 1935, cuando ya había cesado la llamada celestial. Uno se pregunta, ¿y cómo pueden ser estos ungidos si el cese terminó en 1935? Se dio una explicación muy aparentemente muy razonable, que estos ungidos nuevos eran reemplazos de los ungidos que habían sido infieles. Y entonces así muy convenientemente puedo justificar la Watchtower nuevos ungidos. Pero resulta que los números de ungidos comenzaron a ir aumentando con el tiempo. Y entonces la gente se preguntaba, tantos ungidos infieles que están siendo reemplazados, o sea, todos los años van aumentando centenares de nuevos ungidos, y entonces uno se preguntaba, caramba, tantos ungidos se vuelven infieles y es necesario reemplazarlos por otros nuevos. ¿Es eso posible? La Watchtower no podía pues poner a tantos ungidos infieles que están desertando la Watchtower. ¿Cómo se están yendo? Ya no creen en la sociedad ni que son ungidos, y se van y son expulsados, y vamos a reemplazarlos por nuevos ungidos. Entonces la Watchtower no le quedó otra cosa que cortar por lo sano. Y en la tabla que les voy a mostrar a continuación de 2007, queridos amigos, la Watchtower da la siguiente explicación para decir que en realidad no se puede fijar una fecha límite, tope, para dar fin al llamamiento celestial, y que ahora, en estos tiempos, pueden existir más ungidos nuevos que no son para reemplazar a ungidos que han sido expulsados o ungidos que han sido infieles. No, que son nuevos ungidos porque han sentido el llamamiento celestial. Entonces Dios quiere nuevos ungidos. Entonces lo que dijo Rutherford en la asamblea de Washington, de que en 1935 ya había cesado el llamamiento celestial, no era cierto, que Dios todavía enviaba a los corazones de muchos testigos de Jehová el deseo de ir a los cielos, el llamamiento celestial. Entonces dejó sin efecto la enseñanza del señor Rutherford con respecto a 1935, y que ya no era el año en que cesó el llamamiento celestial, y que en realidad no puede fijar una fecha tope, y que Dios puede estar ahora llamando en el corazón de muchos testigos de Jehová
su deseo de ir a los cielos y darles esa condición de ungidos con esperanza celestial. Si eso es cierto, entonces quiere decir que también fue una falsedad, decir que el número se había completado en 1935. De lo contrario, si hubiera sido cierta la idea que el 1935 se completó el número, no podría haber posibilidad de nuevos ungidos, porque el número está completo, se completó en 1935. Entonces, eso también fue una mentira, decir que el número se había completado, cuando en realidad vemos que no es cierto, porque actualmente sigue llamándose nuevos ungidos, como dice Juan, que no son necesariamente reemplazos de ungidos infieles, sino que Dios ha querido llamar a otros ungidos más nuevos, porque los guasaneros lo necesita para puestos claves como ungidos. Entonces la pregunta es, ¿esta organización de la Watchtower de los Testigos de Jehová estuvo enseñando la verdad como la religión verdadera, como la única religión verdadera? ¡No! Estuvo enseñando mentiras en el pasado y engañando a mucha gente que predicaba en el servicio de campo que el año 1935 había cesado el llamamiento celestial, y predicaban eso de casa en casa, se daban estudios bíblicos a las personas de eso. Los testigos de Jehová querían eso, y muchos murieron y salían a servicio predicando esas falsedades, esas mentiras, que después la Watchtower en el 2007, como hemos visto en el Atalaya, decide descartar esa enseñanza que enseñó por décadas como la verdad, diciendo que en realidad no se puede fijar una fecha tope del llamamiento celestial y que Dios puede seguir llamando ahora nuevos ungidos si le da la gana. Entonces todo lo que dijo Ralph en ese discurso, en esa asamblea, fue una pérdida de tiempo. Gente que fue a escuchar a un farsante, a un presidente de la Watchtower que no estaba guiado por Dios, que no recibía nada de Jehová Dios a través de Jesucristo como alimento de su debido tiempo, que todo eran sus propias puntos de vista, sus propias ideas, sus propias elucubraciones, sus propios entendimientos, que resultaron ser errados, entendimientos falsos, y que se lo dieron como alimento espiritual a los estudiantes, a los testigos de Jehová desde entonces, 1935, como un alimento nutritivo, como un banquete, cuando en verdad fue un banquete de caca. Esta religión verdadera, piensa, amigo testigos de Jehová, es una religión ultra falsa. Y para culminar, porque no más que dos ejemplos, puedo sacar muchos más ejemplos, como cuando se enseñó que Gog de Magog era Satanás el diablo, enseñó por décadas como la verdad, para que después no digan, no, pues no fue Satanás el diablo, es una liga de naciones que atacará al pueblo de Dios, y así, de un plumazo te borra alguna enseñanza que se dio en el pasado como un alimento verdadero a su debido tiempo, de la única religión verdadera que es la Watchtower. Entonces vimos que la guía que nosotros debemos seguir para saber si estamos en la religión correcta es si esa religión enseña mentira. Enseñó mentiras, diciendo que Gog de Magog era Satanás el diablo. Esa es una mentira, fue una mentira, pues. Y ahora lo error, no que fue un error, que el entendimiento se hace más claro, mentira, fue una enseñanza falsa. Muchos salían a predicar en el servicio de campo diciendo que Gog de Magog es Satanás el diablo. Claro, hizo que no les cuento de las falsas profecías que dio esta organización, que fueron falsedades, como el fin del mundo para 1914 por el señor Russell, como el fin del mundo para 1925 según el señor Rutherford, tampoco se cumplió. El fin del mundo para 1975 por el señor Knorr con el señor Franz, tampoco se cumplió. Son las profecías más grotescas y engañosas de esta organización, que no fueron la verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra guía para saber si una religión es correcta? Si enseña mentiras o no. Sí, la Watchtower es una religión falsa, porque enseñó mentiras y lo sigue enseñando hasta ahora. Igual puedo probar que hasta ahora enseñan mentiras. Esta es una religión ultra falsa. Puedo sacar más ejemplos de mentiras. Cuando la Watchtower nos enseñó por décadas que cuando Jesús hizo su inspección, lo hizo en 1918. Inspeccionó a su esclavo, le hizo la primera nominación en 1918 porque lo encontró firme y escrito, y solamente en 1919 le encargó de todos sus bienes en la tierra. Eso fue una enseñanza dada por décadas. En el 2013 la Watchtower dice, no, en realidad Jesús no vino en 1918 a hacer impresión, sino fue en 1914 y luego hasta 1919. Retrocedieron 4 años más atrás del inicio de la inspección del templo espiritual.
Ya no fue en 1918 como se había enseñado por tantos años. Ahora dice que fue en 1914. Entonces, esta religión está más perdida que un cuy de feria. Que no sabe dónde va, un cuy. Eso que ponen ahí, ese animalito, un montón de cajas ahí, no sabe dónde ir. Están perdidos. Entonces, total, no fue en 1918, ahora dice que fue en 1914 y no en 1919. Eso fue una mentira, diciendo que la gran tribulación había pasado en 1918. Perdón, diciendo que la inspección del templo espiritual fue en 1918. Que la inspección del templo espiritual fue en 1918. Ahora nos dicen que fue en 1914 y no también en 1919. Nos habían dicho que Jesús en 1919, después de haber nombrado a su esclavo en 1918 cuando le inspeccionó, le encomendó de todos sus bienes en la tierra como señal de un ascenso, de un premio, de una muestra de confianza de Jesús a ese esclavo que había resultado ser fiel y discreto. Y como resultó que Jesús lo encontró fiel y discreto, le dio un ascenso, una promoción, una muestra de confianza, e inmediatamente no esperó ni un minuto y lo nombró como su esclavo fiel, lo nombró sobre todo sus bienes en la tierra. Le hizo la segunda nominación en 1919 como encargado de gestionar, de administrar de todos los bienes del amo Jesucristo. Todo eso fue una mentira. Se enseñó mentira por décadas, diciendo que en 1919 se le encomendó todos los bienes en la tierra a este esclavo nominado en 1918. Que fue una promoción, un ascenso que Jesús le mostró, tuvo confianza a este esclavo fiel. Y esa confianza era que se cargara de administrar toda la obra mundial, hacer crecer la sociedad Watchtower, las obras de reino, la sala de asambleas, sus haciendas, todo eso eran bienes de Jesucristo. Se incorporó a bienes de Jesucristo también a la grande muchedumbre para que se le encargara de alimentar a la grande muchedumbre. Y sobre todo la parte más importante, le encomendó de la obra de predicación y de ser discípulos de todas las personas de las naciones. Eso significaba encomendarle todos sus bienes en la tierra. En el 2013 la Guardia dice, no, pues Jesús no le encomendó de todos sus bienes en 1919. Eso no fue bien, no estuvo, no. Creímos que era así, pero no, así, fin, porque somos sinvergüenzas, cada uno tiene vergüenza. No, pues no fue así, pues, fue una mentira, pues. No, nos equivocamos, pues, entendimos mal, comprendimos mal. Recién se lo dará en el futuro, la segunda nominación le dará todos sus bienes a la tierra durante la gran tribulación, todavía está en el futuro. Entonces cae de eso, que le tuvo confianza, que le dio un ascenso, para que administrara sus bienes en 1919, que fue una promoción, un premio, que le tuvo confianza. Entonces quiere decir que si no se lo dio inmediatamente los bienes para que lo ministrara a ese esclavo, quiere decir que entonces no le tuvo confianza, no lo quiso ascender, y que no están encargados de nada de la obra de predicación, no están encargados de gestionar los bienes de Jesucristo, ni hacerla crecer. Todo es un cuento chino. Y menos, nos han encargado pues de la obra ministerial, porque eso significaba encargarse de los bienes de Jesucristo, encargarse de la obra de predicación, de llevar adelante la obra de predicación mundial, y de alimentar a la grande muchedumbre, cuidarla. Entonces, si no le encargó de esos bienes, entonces mal hacen estos señores del cuerpo gobernante de estar gestionando la sociedad Watchtower, que Jesús no les ha encargado pues a ellos que administren pues la sociedad Watchtower, que la hagan crecer. Tampoco que deberían estar ellos detrás de la obra de predicación, de hacer discípulos, porque Jesús no les ha encargado de eso, porque eso está para el futuro. Jesús nos decía que justamente eso era el encargo de Jesús, de darle sus bienes al esclavo en 1919 para que pudiera salir a predicar, hacer crecer la Watchtower, sus salas de asamblea, sus salas de zona de reino, sus casas de Betel, sus haciendas, todos sus bienes, sus imprentas, encargarse de la grande muchedumbre, todo eso era el encargar de todos sus bienes, que se encargaran de eso. Pero si dice que está para el futuro, entonces quiere decir que el cuerpo gobernante no tiene la autoridad, no tiene por qué inducir a los testigos de Jehová a salir a predicar y a ser discípulos, porque no es su labor. Jesús no le ha encomendado eso, ella está para el futuro, dice. Entonces, si Jesús no le dio sus bienes al esclavo en 1919, como se había dicho antes, quiere decir entonces que no le tuvo confianza,
porque nos decía que justamente apenas lo nombró y lo encontró Fidel Castro en 1918, donde hizo la primera nominación en ese momento, y el siguiente año le encomendó, con todo gusto, dice, con todo gusto le encargó de todos sus bienes de la tierra, como una señal de promoción, como un ascenso, como una muestra de confianza, como una labor que tendría de mayor responsabilidad para este esclavo. Todo eso fue cuento chino, puro bla 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 bla, que le tuvo confianza, que eso es puro mito. O sea, a la cuenta, o sea, rodean, doran la píldora, como se dice, diciendo que lo escogió, y después, para ponerlo como sobresaliente a ese esclavo nominado en 1918, como se enseñaba antes, le lo adorna diciendo que tuvo confianza, que Jesús se sintió feliz con ello y que lo premió dándole un ascenso, dándole más responsabilidades para que medite sus bienes en la tierra. Pero dice que el tipo en 2013 dice, no, pero no fue verdad, no fue verdad, esa venía para el futuro, para otra gran tribulación. ¿Esta es una religión verdadera? ¿Es una religión verdadera? ¿Que sea mentiras? ¿Qué nos ha dicho la Watchtower? Que te fijes tú, amigo de Jehová. ¿Cuál sería ser tu guía? Si esa religión sea mentiras, pues. Y lo estás viendo claramente y no te das cuenta y sigues como un baboso acá en la Watchtower. Piensa, te lo digo para que no seas un burro. Después no me digas que estoy insultando, tienes que estar diciendo eres burro. Primero te advierto, antes que te quedes con la etiqueta de burro de asno, piensa bien si esta religión puede ser la religión verdadera. La Watchtower misma te está diciendo cuál es la guía para determinar cuál es la religión correcta. Si la religión que tú estás enseña mentiras, no es la religión verdadera. Debes irte, no pierdas tu tiempo ahí, porque no te vas a poder salvar. Y para terminar este video, para no ser larga, quiero retomar el asunto de 1935. Quiero retomar otra vez la atalaya del 15 de febrero de 1995 que vimos al inicio, donde la Watchtower defiende el año de 1935 como la fecha que había cesado el evento celestial. La Watchtower dijo que tenía una base para ello, porque los hechos así lo indican. Veamos a continuación el siguiente informe que quiero tocar con ustedes sobre este asunto. Por favor, antes de terminar el video, quiero tocar esta atalaya del 15 de febrero de 1995 que defendió el año de 1935 como la fecha tope del guiamiento celestial. Por favor, escuchen esto. Cuando vemos esta misma atalaya en la versión en inglés, estamos hablando de la misma atalaya que acabamos de leer del 15 de febrero de 1995, página 19, párrafo 6, la Watchtower, en vez de usar la palabra que pone acá al lado izquierdo, que está en español, que los hechos muestran que el recogimiento general de estos cristianos, especialmente benditos, terminó en 1935, en vez de poner la traducción, en vez de poner la palabra facts, que es hechos, usa la palabra the evidence, que podemos ver acá a la derecha. En español usa y los hechos se debería traducir como facts, F-A-C-T-S, facts, pero la Watchtower usa la palabra evidencia, y por lo tanto si usa la palabra evidence, que es evidencia, evidence en inglés, debió traducirse en español, en vez de hechos, poner evidencia, y las evidencias muestran que el recogimiento general de estos cristianos, especialmente benditos, terminó en 1935. Entonces la traducción no es exacta, porque en inglés, la pronunciación original en inglés es las evidencias, the evidence, lo vemos acá, the evidence. Y sin embargo, al traducirlo al español en la atalaya del mismo mes y de la misma fecha, pone, en vez de evidencia, pone los hechos. Debe poner y las evidencias muestran que el recogimiento general de estos cristianos, especialmente benditos, hablando de los ungidos, terminó en 1935. Esto quería hacer yo acotación por el siguiente motivo. Como hemos visto, queridos amigos, la Watchtower usó la palabra evident. Usó la palabra evident, es evidente, pero la Watchtower traduce al español como los hechos indican,
la Watchtower traduce esa palabra evidente como los hechos indican. En inglés está la evidencia, dice, la evidencia indica, está en inglés. Y en español traduce, como hemos visto, los hechos indican. La palabra evidente, que está en inglés, evidence, este es un adjetivo. Evidente, es evidente, ¿no? Es un adjetivo calificativo de algo que es evidente. La palabra evidente es algo que tú no puedes refutar, que no admite pruebas en contra, porque existe la evidencia. La evidencia son pruebas imbatibles, irrefutables, son documentación, son hechos palpables que demuestran que algo es así, que es un hecho verdadero, que es un hecho cierto. Son pruebas. La evidencia son pruebas. Cuando vemos en la televisión programas de asesinato y los policías tienen la evidencia para acusar a una persona de asesinato, para llevárselas al fiscal para que acuse al individuo, el fiscal pide evidencia y valora si la evidencia es suficiente y es imbatible para acusar a una persona de asesinato. De lo contrario, si no hay evidencia, no se puede acusar. Una vez que la policía tiene la evidencia de algo, por ejemplo, el ADN que se encontró en la escena del crimen, dejó evidencia, pues, el asesino, una gota de sangre que cayó del puñal, porque se cortó la mano al apuñalar a su víctima, se cortó la mano y cayó una gota de sangre que identifica quién fue el asesino. Entonces se lleva esa gota de sangre, que es una evidencia, que es la prueba, se pasa por la prueba de ADN y demuestra que tal persona es el dueño de esa sangre y que nadie más puede ser. Entonces esa es una evidencia. O encuentran un pedazo de tape, de cinta adhesiva, o encuentran las huellas de sus zapatos que tienen señales como huella digital, pues, o las huellas digitales mismas de la mano, son evidencia, la evidencia del asesino, dejó sus huellas digitales. Entonces la evidencia es una prueba imbatible, irrefutable, no la puedes descartar. Cuando la Watchtower dijo que las evidencias mostraban que el año 1935 cesó la llamada celestial, que la evidencia lo indicaba, estaba diciendo que habían obtenido la prueba imbatible, irrefutable para afirmar eso. Y no puedes tú después decir que no es así, porque las evidencias que dijo la Watchtower tener de ello, no las puedes tú combatir y decir no fue así, porque ya dijiste que tenías las evidencias, las pruebas, las huellas digitales, el ADN, por decirlo de una manera, que el año de 1935 cesó la llamada celestial, porque usó la palabra en la atalaya is evident, es evidente que la llamada celestial cesó en 1935. Y evidente es una palabra muy seria, es evidencia. Y la evidencia son pruebas imbatibles, irrefutables, como el ADN. El asesino dejó una gota de su sangre, se pudo identificar que era de tal persona. Dejó la huella de su zapato, que tenía unas características que encontramos en su casa, en su zapato, que era la misma huella digital, porque tenía marcas, muescas, diferentes partes de la zapatilla, del zapato o zapatilla que concordaban con lo que estaba en el piso. Es como una huella digital porque tiene fallas en la suela y nadie más puede tener más que ese zapato. Entonces el portador de ese zapato es el asesino, pues. O dejó la huella de su mano, no puede, si dejó las huellas, nadie más puede tener esas huellas digitales de la mano. Y cuando se pasa por el escaneo de la computadora del centro de huellas digitales, se encuentra que ese pertenece a fulano y mengano, a esta persona. No hay nadie más que pueda tener. Son evidencias, ¿se da cuenta? Son pruebas imbatibles, irrefutables, para que tú acuses, tú mataste a esa persona y vas a ir a la cárcel. El fiscal acusa, en base a las evidencias que le muestra la policía al fiscal, para llevarlo a la corte, a juicio. Cuando la Watchtower dice que las evidencias muestran, en español han puesto los hechos, que es muy parecido, los hechos, pero la palabra evidencia es una palabra más clave. Debió traducirlo, las evidencias, como está en inglés, pasó al español como evidencia y no como los hechos, como hemos visto. Al traducir al español esa tarea de 2007 para descartar
o de 1935. Entonces, queridos amigos, yo espero que ustedes se den cuenta que esta religión no puede ser la religión verdadera. Por los hechos demuestra que esta religión es ultra falsa, que es una religión que ha enseñado mentiras, y si ha enseñado mentiras, entonces esa es la guía que le recomienda la voz que usted siga para que no esté dentro de esta religión falsa. Espero, amigos, que este video ha sido más contundente para que ustedes tomen la decisión de decirle hasta la vista, baby, a la Watchtower, y no pierdan su tiempo más en esta religión falsa que se ha pasado toda su vida tirando sus libros a la basura porque eran alimentos falsos, que no eran la verdad, que eran alimentos mentirosos. Y la religión que sea de mentiras no puede ser la verdadera. Muchas gracias, queridos amigos, por su atención. Un abrazo a todos ustedes, lo guardo siempre en mi corazón, siempre sus palabras tan gentiles y amables que yo valoro muchísimo y que obviamente me estimulan subir videos para poder dirigirme a ustedes, seguir Jehová, para que no se deje engañar como unos niños ingenuos y no pierda su tiempo en una religión que no lo va a salvar, que es una religión falsa, que ha enseñado mentiras, y les puedo asegurar que la sigue enseñando, y lo puedo demostrar otros videos después. Bueno, ahora sí los dejo y muchas gracias, cuídense bastante.